En los rincones más oscuros de Internet, más allá del alcance de Google, existen mundos paralelos. Foros donde se comercializa la información robada, se comparten vulnerabilidades y se forma la nueva generación de hackers. Hoy te contamos la historia real de los dos foros más legendarios del cibercrimen, Null y Cracked. ¿Por qué cayeron? ¿Y por qué han vuelto? Aparecen en 2015. Null primero, en enero, luego Cracked en mayo. Ambos nacieron como foros dedicados a scripts pirateados, configuraciones para explotar vulnerabilidades conocidas, herramientas y contenido leaked de otras comunidades. Y también fueron muy promotores del chequeo de cuentas masivas, conocido como cracking. Pero muy pronto su ambición creció. Lo que empezó como compartir por la ciencia se convirtió en un mercado negro digital. Bases de datos, tarjetas de crédito, servicios de hacking por encargo, exploits listos para usar. Todo eso podía encontrarse en la interfaz de un foro, el cual ambos reclinaron ciertas actividades ilegales al cabo del tiempo, más o menos por preservar la estancia de ellos mismos. Habían especulaciones en caliente de que en 2018 y en 2019 se llegaron a prohibir publicaciones relacionadas con el carding o el banking por el simple miedo a que se echaran encima a la policía. Para 2020, en plena pandemia, Null ya casi tenía 3 millones de usuarios. Crack, por su parte, había consolidado una comunidad más activa y competitiva, con usuarios que ganaban reputación por hackear mejor, más rápido o más sucio. Detrás de estas plataformas no había empresas, había personajes. Por ejemplo, Lucas Son, ciudadano argentino que fue identificado como administrador principal de Null. Controlaba flujos de criptomonedas, actuaba como intermediario en ventas ilegales y administraba disputas entre criminales digitales. En Cracked, el seudónimo de Florain aparecía en los mensajes de advertencia tras los hackeos. Nunca se confirmó su identidad, pero muchos creen que era un desarrollador europeo. Ambos foros se organizaban como pequeñas ciudades digitales. Había estatus, medallas y concursos de habilidades. El título de miembro del mes era una forma de medir prestigio, y las secciones VIP ofrecían herramientas avanzadas solo para los iniciados que contribuían económicamente. Pero incluso entre delincuentes digitales hay traiciones. En 2016, Nult fue hackeado. Se filtraron más de 9 gigas de información, contraseñas, correos, IPs, conversaciones privadas. Medio millón de usuarios quedaron expuestos. No fue un ataque cualquiera. Se trató de un golpe quirúrgico, planeado con conocimiento interno, que dejó al descubierto la verdadera identidad de miles de participantes que creían estar protegidos por el anonimato. El ataque desató una paranoia sin precedentes. Usuarios huyeron del foro, cambiaron alias, destruyeron discos duros. Otros, en cambio, se radicalizaron, reforzaron su seguridad, comenzaron a desarrollar sus propias herramientas de cifrado y se volcaron hacia nuevas plataformas aún más oscuras. 3 años después, Cracked fue el objetivo. Su base de datos entera fue robada por otro foro rival, más de 700.000 correos expuestos. El administrador forzó un cambio de contraseña masivo y reforzó la seguridad. Pero el daño ya estaba hecho. A diferencia de Nult, la comunidad de Crack respondió con una mezcla de cinismo y orgullo. Si nos hackean, es porque somos importantes, decían. Estas filtraciones, aunque fueron catastróficas, marcaron un antes y un después en la historia de los foros underground. Se consolidó una cultura paranoica, pero también más profesional. Aparecieron las figuras de auditores de seguridad internos, usuarios que se dedicaban a revisar el código de los plugins del foro, a buscar fallos y a reportarlos al staff. A cambio de criptomonedas, claro. También crecieron las zonas grises, foros secundarios, redes privadas de compartición de leaks y canales de mensajería cifrada donde los verdaderos negocios comenzaron a moverse lejos del ojo público. Enero de 2025, una operación internacional coordinada por FBI, Europol y varias agencias nacionales ejecutó una redada simultánea. Operación Talent. Dominios como null.to, cracked.io y mycelix.io son confiscados. 17 servidores, dispositivos y 300.000 euros en efectivos incautados. El argentino Lucas Son es arrestado en Valencia. Pero no fue el final. En abril de ese mismo año, Cracked resucita, bajo un nuevo dominio, cracked.sh, con todos sus usuarios, con todos sus hilos. Un regreso desde la sombra, pero que no fue una simple copia. Había mejoras. Nuevos métodos de antifiltración, cifrado de extremo a extremo en mensajes privados y una capa de reputación digital basada en la blockchain. Detrás del renacimiento, algunos rumores apuntan a antiguos miembros del staff que lograron escapar antes de la redada. Otros creen que todo fue parte de un plan, sacrificar el dominio viejo para renacer con fuerza, purgado de infiltrados. Estos foros no solo eran sitios de hackers, eran mercados.
Europol estima que Nult y Cracked movieron más de 1 millón de euros al año. Estados Unidos cifra en más de 17 millones de personas afectadas solo por Cracked. En ellos se compraban paquetes con millones de contraseñas, identidades completas, cuentas bancarias y hasta acceso a sistemas corporativos. Pero al mismo tiempo tenían una apariencia de comunidad. Muchos de sus miembros no se veían a sí mismos como criminales, sino como entusiastas de la informática, estudiantes, técnicos, incluso empleados de grandes empresas que bajo seudónimo participaban activamente. Este fenómeno plantea una pregunta incómoda: ¿dónde empieza el crimen y dónde acaba la curiosidad técnica? Muchos usuarios entraban a estos foros buscando aprender, jugar CTFs, compartir herramientas. Con el tiempo, algunos cruzaban líneas legales sin ni siquiera notarlo. Cracked y Null eran ecosistemas, con su propio idioma, sus normas, sus historias. Lugares donde un adolescente podía pasar de Lurked a Trust Seller en 6 meses, donde las reglas del mundo real no aplicaban, hasta que sí lo hacían. Null y Cracked representan la dualidad de Internet, el sueño del conocimiento libre, contaminado por la ambición de explotar nuevas vulnerabilidades, la cultura hacker enfrentada a la ley. Son espejos de una generación digitalizada, ambientada de poder, conocimiento y reconocimiento. Y también recordatorios de que lo anónimo no siempre se impune. Hoy sus dominios están marcados por la justicia, pero mientras haya servidores, foros y usuarios anónimos, su historia nunca terminará. Esto fue todo lo que pude recopilar. Soy Descambiado, un abrazo.